Permítanme un momento. Aquí ustedes pueden ver, es un video que ya, como estábamos todos equipados con quirúrgicos, lo tuvimos que grabar con el celular. Y miren ustedes, un derrame pericárdico importante. Pusimos el catéter, aquí se ve el catéter. Y hicimos, y es lo que nos salió, sangre. Esta sangre no sabíamos si venía del espacio pericárdico o tal vez el catéter se podía ir al ventrículo, que es una posibilidad, ¿no? Entonces, para eso nos basamos en prueba de burbujas para saber si es que es mediante la agitación de solución salina con la ayuda de una llave de 3 vías que vemos abajo. Y ahí instilamos el pericárdico. Miren, se ve clarito cómo entra la solución salina agitada y nos deja tranquilos de que ese catéter esté en espacio pericárdico. Hacemos el estudio con un eco de vena cava. Vemos una vena cava a pesar de que el paciente llegó hipotenso, dilatada, lo cual corrobora y nos hace pensar que sea un subtipo también obstructivo. Bueno, al siguiente día ya con el paciente prácticamente estable, ahora sí completamos el estudio de Keynes, y pues miren, era una tomografía desastrosa que evidenciaba un gran compromiso de toda la parrilla caudal, fracturas anteriores, el esternón también comprometido, fracturas posteriores, fractura de clavícula bilateral. Y acá podemos ver en el corte axial, en la ventana pulmonar, cómo se ve neumotórax bilateral con gran enfisema, ya se veía ahí la presencia de los dos tubos que están colocados, y a pesar de los dos tubos, pues persistía el neumo, pero eso le alcanzaba al paciente para ser estabilizado. Entonces, ahora sí, lo que nos faltaba resolver con un cirujano cardiotorácico y pues el hematoma epidural, que si bien es cierto estaba presente en la resolución quirúrgica, pero ya nos daba tiempo para resolver. Y la tomografía abdominal, miren, comprobaba lo que habíamos visto con el ecógrafo. No había líquido libre en cavidad abdominal. Entonces, la importancia del ultrasonido en la etapa aguda, en la etapa crítica, el point of care, que es el ultrasonido en el sitio de atención llevado por médicos no radiólogos, y cómo puede ser impactar directamente en el pronóstico del paciente. La verdad me gustaría contarles el desenlace de este caso, porque lastimosamente, como es idiosincrático aquí en nuestro país, el paciente pidió la petición y se lo llevaron. ¿Qué es la diferencia de la ecografía convencional del focus, del point of care, con el ultrasonido, que es lo que está en boga y se escucha ampliamente? Pues solo en las imágenes ya podemos ver. La ecografía es en un ambiente más dócil, acá tenemos un ambiente mucho más hostil. La ecografía, aquí les pongo algunas diferencias. Es un ambiente llevado por un médico radiólogo. Generalmente el médico radiólogo nos ayuda con un informe que nos sirve como una herramienta para el diagnóstico y la toma de decisiones. Y puede tomar su tiempo de espera. En cambio, en el focus o el point of care de ultrasonido, es en áreas críticas emergentes, generalmente el que realiza este tipo de abordajes es el médico que está haciendo o que le está manejando al paciente, sea residente, posgradista o tratante. Permite toma de decisiones y permite incluso procedimientos y se realiza en el momento de la duda, ¿no? Y sirve para ir despejando dudas. Son las grandes diferencias. Una de las premisas que hay que tener en claro al usar esta herramienta es que puede volverse peligrosa si es que no es aplicada. Lo que se evita con el uso de procedimientos es enfermar al paciente. Me hago entender, si es que es un paciente que llega un trauma en pierna porque estaba jugando fútbol y comenzamos a hacerle un rastreo en pulmón y el corazón, a nuestro parecer parece que el corazón se mueve mal, ese paciente va a salir con problemas, va a salir con tubo pleural. Hay que saber cuándo se aplica y por qué se aplica. Entonces, antes de abordar todo el tema, sería bueno aclarar algunos principios del ultrasonido. ¿Qué es primero el sonido? El sonido es la percepción que nosotros escuchamos a través del oído y se genera por una onda mecánica.
se genera esta onda mecánica? En un cuerpo elástico, en este caso las cuerdas vocales puede ser, y se propaga por un medio, ¿no es cierto? En este caso, si es que estamos hablando de la voz de alguien que nos está hablando y estamos escuchando, es el aire. El ultrasonido, igual son ondas sonoras, pero que no son audibles al oído humano. Estas generalmente se producen en un cuerpo elástico. En el caso del transductor es el cristal piezoeléctrico. Por ejemplo, en la naturaleza tenemos el murciélago, el delfín, que se comunica por ondas de ultrasonido y se propaga a través del medio. Sí, puede ser líquido, en el caso del ultrasonido, hígado, sangre, ascitis, como ustedes quieran. Y se caracteriza que tiene una frecuencia de más de 20.000 ciclos por segundo, es lo que nosotros llamamos 20.000 Hz. Para no hacer el número largo, nosotros llamamos 2 MHz, que es lo mismo, ¿verdad? Hay muchos aspectos físicos de analizar de la onda de ultrasonido. Amplitud, la profundidad, pero la que más se habla es la frecuencia. Y esto es algo que ustedes tienen que irse relacionando, porque la frecuencia es la que determina la resolución de la imagen y la penetración, la profundidad que va a llegar las ondas de ultrasonido. Es decir, que a una frecuencia va a haber una buena resolución de la imagen, pero la penetración en el tejido va a ser baja. Es decir, que transductores lineales de alta frecuencia nos sirven para piel, de hecho, y la baja frecuencia, el convexo y el sectorial o el cardíaco, nos da una resolución de imagen baja en comparación a la anterior, pero tiene una alta penetración y puede estudiar los órganos profundamente hasta 30 centímetros. Puesto de una manera gráfica, miren ustedes, de 10 a 20.000 Hz o 2 MHz. Aquí comprende las ondas que estaría captando por el oído humano. Más de 20.000 Hz o 2 MHz. Es como la frecuencia se va acercando. Es igual que la RR del electrocardiograma. Entre más se estrechan, decimos que tiene taquicardia, pues aquí tiene alta frecuencia, entre más se estrechan. ¿Cómo se genera la imagen? Pues el transductor hace de emisor y de receptor. Genera unas ondas de ultrasonido que viajan, chocan con el objeto, dígase este que es el hígado. En el momento que choca con el objeto, regresa este eco que se genera por el sonido, regresa y el mismo transductor capta este eco. Este eco se digitaliza en una computadora y de esa manera obtenemos la imagen. Este es el ejemplo de ecolocalización que usan los murciélagos. Piensan que los murciélagos usan esto por si no pueden ver, lo cual no es cierto. El murciélago tiene esta característica de poder ecolocalizarse, para saber estar, comunicarse, incluso alimentarse en el medio natural. Y es igual, genera ondas de ultrasonido, chocan con su objeto y el ultrasonido regresa y puede de esta manera localizarse. Una vez que hablamos de frecuencias, tenemos que ver qué tipos de transductores. Entonces tenemos los tres, el PUX, tenemos 3 transductores, dejando de paso afuera los de uso como técnicos y ese tipo. Entonces el lineal, el curvilíneo o convexo o el sectorial va a ser al revés. Por su uso, a este se le conoce como al convexo como abdominal y a este como cardíaco, al sectorial. Entonces el lineal es un transductor de alta frecuencia. Sí, como ya sabemos cómo es, tiene poca penetración, pero tiene una buena resolución de imagen. La huella, que es qué tanto de superficie abarca, es una huella grande y generalmente su uso es para ultrasonido vascular, oral, baño medio óptico, acceso vascular. El convexo, igual es huella grande, pero baja frecuencia y puede penetrar bien a los tejidos. La diferencia prácticamente del convexo con el cardíaco está en su huella, entre el convexo abarca gran superficie y el cardíaco una superficie más corta. ¿Por qué es una superficie más corta? Porque se usa justamente para corazón y cerebro. Y en el sitio donde se quiere estudiar con este doctor, hay los dos grandes componentes que interfieren con el ultrasonido, que es el aire y el hueso.
Entonces, donde hay aire y hay hueso, como es el cráneo y es el tórax, necesita ventanas para entrar con el ultrasonido a explorar el órgano. Entonces, por esa manera, el cardíaco tiene una superficie tan pequeña. Representado de una gráfica, miren ustedes convexo y cardíaco, cómo alcanzan una profundidad hasta de 30 centímetros, y miren el lineal, se podría decir, cómo alcanza una profundidad más pequeñita. Y este es puesto a manera numérica, frecuencia de 10, que vendría a ser el lineal, penetra hasta 7 centímetros, y 2.5, que vendría a ser el cardíaco, 30 centímetros. Una vez que hemos visto estos principios, nos falta ver la ecogenicidad. ¿Qué es la ecogenicidad? Es la representación y escala de grises de las ondas ultrasonidas. Una vez que regresan y capta la computadora, eso se visualiza en una imagen, en una escala de grises. Cada color de esa escala de grises se va a llamar hiper, iso, hipo o anecoico. Siendo hipericoico, lo blanco. Generalmente es hueso y tejidos cardiovasculares. En este caso, miren ustedes las membranas y todo donde hay un tejido conectivo más denso se vuelve de característica blanca. El músculo tiende a ser hipoecoico, y el líquido, miren, que es la sangre, tiende a ser anecoico. Esto es para ir adoptando ya nomenclatura para hablar justamente de si es que nos queda duda de que si el ultrasonido sirve para la toma de decisiones, pues hay más evidencia de lo creo yo. En las 2 últimas décadas se ha profundizado mucho en este tema y incluso se ha considerado uno de los temas más representativos de estudiar en las últimas décadas. Y uno de los artículos que lo pone así en evidencia es este, que fue publicado en JAMA en el 2018, en donde se propone ya a la insonación, que es el examen ultrasonográfico, como parte de los 5 pilares de la examinación clínica: inspección, palpación, percepción, escrutación, y hay que insonar. Miren que pusieron a 250 estudiantes, de esos 250 trataban de identificar una normalidad, y compararon. Los que hicieron solo un examen físico lo lograron 47%, y los que fueron guiados con el ultrasonido lograron ser 82%, sin ser médicos radiólogos. La ingeniería mecánica, médica, perdón, también se mantiene esta sintonía. Miren ustedes cómo era antes, sin mostrar los ultrasonidos de los años 80 y todo eso, ¿no? Cómo va compactando la tecnología. Incluso ya hay ultrasonidos inalámbricos que se adaptan fácilmente al celular. Una vez que hemos puesto en preámbulo y hemos analizado los principios físicos, para ver prácticamente vamos a analizar la ecografía abdominal, cardíaca, pulmonar, y el transcráneo, que son como que lo que nos pone en materia de medir rápidamente algunos principios de los pacientes críticos, ¿no? Entonces, el PAS es una evaluación enfocada ultrasonográfica en trauma, y ha sido estudiado ampliamente, y últimamente se muestra este IPAS, que es el examen extendido ultrasonográfico. Antes se hacían estos 4 puntos en el punto abdominal plenamente, y ahora se amplió a la parte abdominal. ¿Sí? ¿Cuáles las ventajas de hacer el focus o este PAS? Es rápido, repetible, no es invasivo, no es necesario al paciente para el examen, como sucede incluso en angiostomografías que piden ayuno. Puede realizarse en cualquier paciente sin necesidad de movilizarlo, es costo efectivo, rápido. Entonces, hay muchas ventajas por las cuales nosotros debemos promover su uso. Por ejemplo, vamos analizando con este mapa de nuestro paciente paso a paso. Entonces, para analizar, por ejemplo, el PAS, empezamos con el punto número 1, que es el análisis del espacio de Morrison, en el cual lo hacemos con un transductor convexo, que nos permita un análisis de órganos profundos con una superficie, y lo ubicamos en el cuadrante superior derecho del abdomen, a nivel de la línea anterior axilar.
Entonces, en un plano longitudinal obtenemos una imagen que esto vendría a ser la normalidad. Un hígado que se nota hipócrico y tenemos el riñón. Y entre los dos órganos nos aparece esta membrana hiperecoica que nos da el signo de normalidad. Al ver esta hiperecoica ya nosotros nos quedamos relativamente tranquilos porque vemos que no hay líquido libre. ¿Qué pasaría lo anormal? Que entre los dos órganos veamos esta imagen hipoecoica y es lo que ya nos da una referencia de líquido libre positivo. Una vez que vamos al punto número 1, el punto número 2 es similar, pero es en el espacio renal, es decir, en el lado izquierdo, y se vería algo similar. En el punto número 3 es una ventana subsifoidea, casi paralela al plano del abdomen, y tenemos que ver aquí dos cosas. Uno, se trata de ver derrame pericárdico. El objetivo de este fase es que se realice en 5 minutos, entonces no vamos a detenernos mucho tiempo, vamos a buscar cosas muy objetivas. Entonces aquí tratamos de ver derrame pericárdico y tal vez analizamos de manera cualitativa el de las calidades. Miren ustedes, en esta proyección no tenemos derrame pericárdico, pero aquí se ve claramente, ¿no? Como le pasó a nuestro paciente. Luego nos vamos al punto número 4, que es una ventana supraumbilical, donde es de preferencia hacer un plano transversal y longitudinal. Y aquí vale la pena hacer una acción. El ultrasonido obtiene imágenes bidimensionales. Para poder explorar de manera amplia, ya que no podemos hacer tridimensional, siempre es bueno realizar un corte longitudinal con un corte transversal. Longitudinal quiere decir que el eje largo del transductor está al plano sagital, ¿de acuerdo? Y transversal quiere decir que está en un plano perpendicular. Entonces, ahora estamos analizando aquí puntos 4 y 5. Cuando vemos la ausencia de líquido libre en cavidad entre la vejiga y el recto. En mujeres debe ser entre la vejiga y entre el útero y el recto. Y aquí podemos ver cómo hay presencia de líquido libre en cavidad. ¿Sí? Ahora nos vamos, miren ustedes, ¿de qué nos sirve el análisis de la capa? Que es igual en esta ventana subsifoidea, en el punto número 3. Nos sirve para ver el tenado de las tuberías. Entonces, miren ustedes, este paciente tiene una vena hiperdilatada, incluso habría pensar que no le hace falta más líquido. Y miren ustedes en un estado de un paciente en shock, en donde prácticamente parecer va a responder muy bien a la inclusión de líquido. Aprovechando estas ventanas, tanto el 1 y el 2, se puede tener, haciendo una proyección algo más cefálica, descartar presencias de derrames pleurales. Entonces, cuando nosotros no vemos bien el pulmón, eso tendría que ser signo de normalidad, pero cuando el pulmón se hace evidente, como en esta proyección de aquí, que está lleno de líquido de la pleura, ya nos habla de derrame pleural. Ese prácticamente es el FAS, no es muy complicado, como les dije, lleva de 3 a 5 minutos el FAS y el IFAS, que se complementaría con 3 minutos. Es una técnica que ha demostrado ser no tan compleja en su entrenamiento, basta con algunas proyecciones para ya estar capacitado para poder hacer, lo cual les invito a que tengan la oportunidad de ir explorando a los pacientes. Una vez que pasamos al ultrasonido pulmonar, están ver murciélagos, pero en esta técnica es donde más se menciona, porque aquí vemos el llamado signo de murciélago, que lo vamos a ver a continuación. Esta técnica la hacemos con el transductor lineal, de 10 Hz, y prácticamente lo que vemos es artefactos. Siempre ha sido descrito como que es un órgano que no se le puede estudiar por medio de la ultrasonografía. Eso, pues, es cierto, pero lo que se estudia el pulmón no es, en verdad, el parénquima, es del órgano. Se estudian los artefactos que generan el aire dentro del pulmón y sus relaciones con las vías y la pleura. El pulmón se va haciendo visible a medida que va ganando densidad. Por ejemplo, aquí tenemos un pulmón
pesa 0.15 gramos, en donde el 85% es aire, el 15% apenas es parénquima. Entonces nosotros prácticamente aquí no vemos casi nada, a ojo no entrenado, pero aquí estamos viendo sombra acústica de la costilla, estamos viendo línea pleural y estamos viendo líneas A. Y prácticamente nuestra es un pulmón sano y podemos estar tranquilos. Mientras el pulmón se va llenando de líquido, como sucede en pacientes COVID, en pacientes con edema agudo, podemos ver cómo se va haciendo más denso, el aire va siendo menor y el parénquima va tomando más protagonismo y comenzamos ya a ver artefactos, en este caso verticales, que son las llamadas líneas B, que cruzan todo el pulmón y nos habla ya de un estado patológico, como por ejemplo un intersticial. Si es que este edema sigue creciendo, que es lo que vemos en pacientes con COVID-19, por ejemplo, miren ustedes cómo se va volviendo el pulmón. Es un pulmón prácticamente blanco, es lo que se llama como el signo de la cortina. Tenemos apenas 40% de aire, obviamente este debe ser un paciente muy hipoxémico. La densidad aquí es de 0.6 gramos. A partir de aquí, cuando ya la densidad del pulmón es de 0.9 gramos, ya ahí sí tenemos un pulmón que puede ser estudiado, pues, por ultrasonido. Ya que aquí alcanza grados de hepatización, lo que conocemos como un pulmón hepatizado, porque ya es tan consolidado, con tan poco aire, que prácticamente ya se vuelve visible, y es lo que se ve cuando tenemos ya atelectasis o consolidaciones bien marcadas. Daniel Lichtenstein es llamado el padre de la ultrasonografía, y él pues desde años 80 ya ha ido promoviendo su uso y demostrando que es costo efectivo el poder realizar ultrasonografía. Y en un estudio del 2004 que se publicó en la revista de anestesiología, comparó los rayos X y la ultrasonografía pulmonar. Y demostró que la ultrasonografía en derrame pleural es 92 y 93% específico y sensible correspondientemente, a comparación con los rayos X y con la consolidación. Asimismo, para la consolidación, miren 93 y 100, y miren los rayos X y la auscultación. ¿Sí? Y para el síndrome alveolo intersticial, 88, 60, 100, miren para los rayos X y para la auscultación. Entonces, prácticamente le da un papel protagónico de la ultrasonografía pulmonar en el paciente crítico. ¿Qué zonas, para poder estandarizar cómo vamos a poder hacer el estudio ultrasonográfico? Pues hay que dividir en zonas y tórax. Se traza una línea horizontal a través de la areola y se divide con líneas paraesternal, la línea anterior y la línea axilar posterior. Entonces, prácticamente tenemos 6 zonas, superior, inferior, anterior, lateral y posterior. Y zonas contralateral, prácticamente tenemos 12 zonas de explorar para poder hacer una ultrasonografía completa. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es transductor lineal modo B. Cuando ponemos en modo B, tenemos que estar pendientes de tener un buen signo del murciélago, que se vean las 2 costillas, que se vea la pleura y que podamos ver el artefacto del parénquima. Una vez que vemos signo del murciélago, tenemos que ver que hay un buen desplazamiento pleural, y ahí sí estar atento a la presencia de artefactos que más se presentan. Si es que son solo líneas A, pues nos dice que el pulmón está normal. Si hay líneas B, hay que cuantificar cuántas líneas B. Si hay más de 3 líneas B, pues ya nos hace pensar que es un pulmón que se está sobrecargando o que tiene alguna patología intersticial. Y no confundirse con las llamadas líneas Z. Una vez que ya pasamos este paso del modo B, vamos al modo M. El modo M o modo movimiento es cortar una con ácido ultrasónico y estudiarlo en movimiento. ¿Sí? Y aquí es importante observar el signo de la playa. Si es que no tenemos, pues vamos a analizar otros signos, como el de código de barras, que está aquí. Ya lo vamos a ver más adelante. Y
pues una vez que hayamos hecho esos dos vamos a estar pendientes de signos anormales. Signo de código de barra de la estratosfera, en caso de derrame floral, signo sinusoidal, al igual que el signo del trapecio, un derrame floral, pulmonar, pulso pulmonar. Estos son signos que lo vamos a desarrollar poco a poco. Les recomiendo darse una revisadita de este artículo. Salió en el 2020 y en donde nos dice aplicaciones de la ultrasonografía pulmonar y nos dice qué signos más lo podemos sacar provecho, en qué modo se debe sacar, escribe más o menos el significado. Este es el signo del murciélago. Entonces, muchos dicen que la imagenología es eso, imaginarse muchas cosas con estas proyecciones. En esta imagen de aquí, pues, logran ver murciélagos algunos. Les voy a ir describiendo lo que se ve. Miren, aquí estamos pacientes de cúbito supino, transductor lineal, y estamos haciendo un corte longitudinal, ¿no? Está paralelo al plano sagital del cuerpo. Se corta costilla, costilla. Cada costilla genera una sombra acústica. Yendo desde arriba hacia abajo, aquí se encuentra nuestro transductor. Yendo desde arriba hacia abajo, piel, tejido celular subcutáneo, músculo, puede ser el pectoral mayor, músculo intercostal, y aquí tenemos nuestra línea hiperecoica que viene a ser la pleura. Si pondríamos movimiento, podríamos ver que esta pleura se desliza, y a raíz de esta pleura se generan otras líneas hiperecoicas que están horizontales, que son las llamadas líneas. Pues así es más o menos como se visualizaría o como tratan de interpretar que vendría a ser el signo del murciélago. Por eso es bien conocido, está estandarizado y o algunos también lo grafican así. ¿Sí? Pero eso es lo que debemos de encontrar, ese es nuestro punto de partida y cómo debemos empezar a lisonar. Sería con un corte longitudinal, miren que el diámetro longitudinal mayor del transductor está paralelo al plano sagital y trata de buscar meter el sonido entre dos costillas. Entonces, ahí se genera estas dos sombras que son producto de las costillas. Tenemos el músculo intercostal y lo que está representado en la pleura. Miren ustedes aquí cómo se debe ver un deslizamiento pleural normal. ¿Sí? Este es el mismo paciente que tuvo neumotórax. Pero miren ustedes, ¿sí? Hay un deslizamiento claro del pulmón, pongámosle que es del derecho, ¿sí? Y miren, no se logra visualizar. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es una imagen estática, logra medio moverse y se mueve porque el tórax contralateral se insufla y genera una especie de tracción. Entonces, cuando tenemos una imagen así, hay que descartar. Lo acabamos de intubar, hay que descartar que el tubo está muy selectivo, si es que es el pulmón, es el pulmón derecho, por eso el derecho se mueve y el izquierdo se quedó estático, o entonces, para poder clasificar bien las patologías, hay que identificar y saber reconocer bien las líneas a nivel de ultrasonido pulmonar. Líneas A, líneas hiperecoicas, son líneas reverberantes. Reverberante quiere decir que el sonido se persiste una vez que haya dejado el estímulo sonoro. Entonces, eso se representa en imagen como líneas hiperecoicas, que simplemente son como un eco de la pleura. Se le quita la pleura y miren cómo se generan líneas horizontales equidistantes. Puede haber esta imagen con alguna patología, puede haber en TED, puede haber en neumotórax, puede haber en neumonía posterior, puede haber en EPOC. ¿Sí? Y en este caso, como les dije, en una intubación selectiva. Las líneas B, ¿cuáles son? Son líneas verticales. Miren ustedes las líneas como cortan todo el pulmón. Esa es la característica de las líneas B. Tienen que atravesar todo el parénquima y tienen que desaparecer las líneas A. Es decir, si esta línea cruza sobre una línea A, debe prevalecer la línea B sobre la línea A. Son llamados rockets o colas de cometa. Lo normal es que existan hasta 3, más de 3 ya es un dato patológico y la distancia entre ellas debe ser mayor de 7 milímetros para que sea considerado
como normal, pero si son muy pegaditas, pues ya nos habla de una patología intersticial o de un edema agudo del pulmón. Las líneas Z, si bien es cierto, no tienen significado patológico, pero pueden causar confusión y pueden terminar siendo como de mala toma de males cuando no se las sabe interpretar, por eso es importante mencionarlas. Son cortitas, mira, a diferencia de línea B que atraviesa todo el pulmón, estas líneas Z son cortas, ¿sí? No borran completo las líneas A y son verticales. No, es solo para aclarar, no tienen significado patológico. Una vez que analizamos a nuestro paciente en modo, aplastamos el botón de modo M y se nos cruza esta línea entrecortada que nos dice dónde vamos a querer hacer el corte para el análisis de modo M. Debe ser en la mitad de las dos costillas, lo más medial posible, y aplastamos nuevamente modo N y nos aparece este signo, que es el llamado signo de la placa. Otra vez visto desde arriba hacia abajo, imaginando que aquí está nuestro transductor, es decir, acá, y estemos analizando esta porción nada más. Esto vendría a ser partes, y esta línea hiperecoica viene a ser la pleura, y todo esto que se ve como arenoso es el artefacto que se genera por el asno ultrasónico y el parénquima. Este es un signo de normalidad. Cuando vemos este signo de la playa, pues no hay duda de que el pulmón está sano. Pero, ¿qué pasa? Desaparece ese signo de la playa y aparece esto que es llamado el código de barras o el signo de la estratosis. Este signo es específico de neumotórax y pues prácticamente es diagnóstico de neumotórax y nos llevaría ya a hacer un procedimiento. Si a al signo anterior de barras se suma este signo que se llama el de punto pulmonar, que prácticamente es la alternancia, miren, de un modo de la playa, código de barras, esto es patognomónico de neumotórax y es 100% sensible y específico. ¿Sí? ¿Por qué se da este signo? Se da cuando en inspiración el pulmón se acerca a la pleura parietal, pero en expiración se aleja. Entonces estamos justo midiendo en un sitio donde hay neumotórax, pero cuando se inspira el neumotórax logra desaparecer, pero cuando se expira vuelve a aparecer. Entonces esto es patognomónico de neumotórax y es diagnóstico. Es un algoritmo de cómo identificar un neumotórax. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el modo B. En el modo B vemos si es que hay sliding. Si es que hay sliding, eso ya descarta el neumotórax. Una vez que vemos que hay sliding, por ejemplo, no hay sliding, el siguiente paso va a ser ver el signo del pulso pulmonar. No hay que confundir pulso pulmonar con punto pulmonar. El pulso pulmonar, por ejemplo, aparece en pacientes con intubación selectiva, como pusimos el caso anterior. Por ejemplo, está el tubo del pulmón derecho y en el pulmón izquierdo si irradia el latido cardíaco y en el transductor eso se puede ver. Si es que hay pulso pulmonar, es decir, hay la presencia del latido cardíaco en la pleura, eso también descarta el neumotórax. Si es que no hay pulso pulmonar, lo siguiente será ver si es que hay líneas. La presencia de líneas B también descarta el neumotórax. Si es que tampoco hay líneas B, entonces debemos ver si es que hay signo de la estratosfera y signo del punto pulmonar en modo M. En modo M, uno de los dos, pues sí es diagnóstico de neumotórax. Otro de los estudios que se hace a nivel pulmonar es el derrame pleural. El derrame pleural, pues prácticamente se estudia en regiones posterolaterales, es donde se va el área de declive, en donde se acumula el líquido. Y es parecido al punto que se veía en los cortes del PAS. Entonces se ve el hígado, se ve el diafragma y por arriba se ve el pulmón. Este es un pulmón que aparentemente está atelectasiado. ¿Sí? Puede ser una neumonía por lo que se ve aquí y hay aquí derrame pleural. Este derrame pleural, pues aparentemente es paraneumónico por un proceso infeccioso. Y miren lo claro que es al ver este líquido anecoico. Pueden verse tanto en el espacio de Morrison o un espejo renal. ¿Qué signo se puede ver para derrame pleural? Cuando no es tan posterior
ver en regiones más anteriores es el signo del trapecio. Por ejemplo, aquí tenemos costilla, pleura visceral, pleura parietal, y la limitación entre esas cuatro cosas se forma como trapecio. Ese es un signo característico de derrame pleural con el 88% de especificidad. Cuando son basales, como este de aquí, se puede cortar en modo M a esta región y nos va a aparecer una imagen en modo M ondulante, que es conocido como el signo del sinusoide, que también es un tipo de derrame pleural. Tal vez no aclaro muchas cosas en este tema, porque prácticamente si uno ve que hay una imagen y pues, bueno, se ve aquí, pues no quedan muchas dudas, ¿no? Lo que hay que hacer tal vez es cuantificar el derrame. Y para cuantificar el derrame, pues se mide la separación entre pleuras y pues la separación más amplia que se puede medir, eso se multiplica por 20, más 2 milímetros la separación, y eso es más o menos lo que se obtiene de líquido, un aproximado. No es muy específico, pero nos puede aproximar a lo que puede con el tubo pleural. ¿Y en qué momento del ciclo respiratorio se debe hacer? Se debe hacer al final de la expiración. Por ejemplo, en este paciente, más o menos se aproximaría a unos 600 ml de pleural. Y acá abajo, pues también hay una imagen hipoecoica, miren, a nivel de aire, sería que también tiene derrame o líquido libre. Esta es una imagen en donde demuestra todo el potencial diagnóstico del ultrasonido. Miren, normal, en pacientes con atelectasias, en pacientes cuando tienen tumores o masas pulmonares muy cercanas a la pleura también se pueden visualizar. Cuando hay patologías intersticiales, proyectan las líneas B. En este caso, como no es motivo de estudio, pero también en pacientes que tratamos de extubar o de ver qué tanta de debilidad diafragmática puede hacer eco diafragmático, para ver derrames pleurales que pueden estar incluso complicados, como ven aquí, que está trabeculado. Por ejemplo, no tendría ni sentido colocarle un tubo, porque lo más seguro es que necesite una decorticación. Podemos ver consolidados. Hay estudios que ya avalan el estudio de ultrasonido para fracturas, que se ven la pérdida de la continuidad en líneas hiperecoicas, como se ve aquí. Y pues en neumotoras, como vemos, mire, aquí está neumotoras que se ve clarito, punto por como alterna signo de la playa, estratosfera, signo de la playa, estratosfera, o estratosfera puramente. ¿Sí? Entonces la utilización es bien básica. Una vez que sabemos interpretar las líneas A, líneas B, se puede encasillar a cada pulmón en un tipo de perfil, siempre guiándonos por la presencia o ausencia del deslizamiento pleural. Entonces, ¿hay deslizamiento pleural presente? Sí. Si es que hay presencia, pues vemos. Si es que hay líneas B, líneas A. Si es que hay líneas B, lo más seguro es que tenga un edema pulmonar. Si hay líneas A, pues sospechamos estas patologías: tromboembolia, neumonía. Pues, ¿qué nos va a diferenciar cada una de ellas? Por ejemplo, para TEP, será oportuno estudiar los vasos de miembros inferiores. Si es que está libre las venas, entonces nos pasamos. Vamos a hacer un examen del posterolateral del pulmón. Si hay consolidado, pues es neumonía. Si es que está libre, prácticamente hay como slide presente y no hay datos de émbolos o no hay datos de consolidado, pues lo que nos queda es hipoguasmo. Sí, si es que hay un IC, es decir, que hay combinado A y B, o sea, líneas A y líneas B. Este es un signo característico de neumonía, como lo que estamos viendo hoy. Es un perfil C, que una combinación de ambas, depende de la estadía donde tiene el paciente. Y cuando está abolido el sliding pleural, lo que nosotros debemos pensar primero es neumotórax, ¿no es cierto? A veces nos va a servir el punto de la estratosfera o el punto pulmonar. Pero si es que no hay ninguna de estas dos y solo hay líneas B presente, pues el diagnóstico de neumonía. Cuando este algoritmo no nos sirvió para aclarar alguna de estas dudas, lo que nos sugieren es, ante mayor resolución, el estudio Gold Standard va a seguir y seguirá siendo la tomografía de tórax.
Muy bien, hemos visto abdomen, pulmón y ahora nos vamos a transcranear. Tal vez este método le resulte también un poquito más complicado por la falta de experiencia, tal vez, por lo que pues igual un paciente de la vida real, 48 años, femenino, hipertenso, hace 8 días presentó vómitos y cefalea, y pues por los vómitos como gastroenteritis, por lo cual se dio un abordaje domiciliario. Eso retrasó que llegue al hospital. Como vieron, el paciente fue haciendo focalidad neurológica, se dio al hospital, en la tomografía se inició un FISER 4, con un vaso de rojo, vino con un Power Score de 10 puntos, se decidió la embolización de la temprano, porque era 8 días. Y a nivel de M1 de la arteria cerebral media, el paciente pasó con nosotros al área de cuidados críticos. Y nosotros nuestro deber como área de cuidados críticos es evitar que empeore más de lo que ya vino, ¿no? Entonces, en otras palabras, evitar que llegue a una eliminación cerebral, que haya una muerte encefálica. Entonces, esta es la ventana que hicimos de acústica. Vemos que si hay ventana, se ve la calota contralateral en esa proyección. Más para crearles interés de este caso clínico, hacemos una proyección con Doppler pulsado en la arteria cerebral media. Miren ustedes aquí el Doppler pulsado. Generalmente aquí se debe ver diástole. Miren la hora, 6:02 de la mañana. Entonces no hay diástole aquí. ¿Sí? No hay diástole en esto, se va perdiendo la diástole, ya se nos queda la sístole. Tenemos un IP de 2.98. Sabemos que la toma está bien hecha porque el ángulo es de 0 grados. Y de a poquito, miren. Entonces empezamos aquí, maniobras de REM, soluciones hipertónicas, hiperventilar, cabecera, 45 grados, noradrenalina, dobutamina, todo lo que sea necesario. Y miren al 11, ya pudimos bajar un poco el IP y apareció la diástole en este paciente. Tal vez puedo mencionar que había ya signo de tercer par, iba y anisopora la paciente, en ese momento revirtieron las pupilas. Seguíamos con la terapia de manejo osmótico. Miren ustedes, aquí ya un IP de 2, pero la morfología ya se ve un espectro más bonito. Ya se ve que recuperamos diástole y la sístole, ¿no? Aquí se ve claramente que está las posibilidades porque estamos con dosis altas de noradrenalina, pero ya bajamos el IP a 1.98. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Le estamos sosteniendo y dándole tiempo que llegue a la caniconía descompresiva. Que por suerte, al estar en un hospital de tercer nivel, pudo ser inmediato. Aquí complementamos el estudio con eco cardíaco, porque la perfusión cerebral nace netamente del estado hemodinámico, entonces no solamente nos enfocamos al Doppler transcranial. Para entrar transcranial, a más de los principios físicos que ya mencionamos previamente, aquí hay que aclarar uno que es el efecto Doppler. El efecto Doppler, si nosotros analizamos dos patrullas, que vendrían a llamarlos, en este caso, eritrocitos, en una carretera, que para nosotros lo vamos a llamar esta carretera vaso sanguíneo, y van generando un sonido. Este sonido va a ser el eco que regrese de lo que nuestro ultrasonido, que es este micrófono de aquí, emitió. Nuestro ultrasonido emitió un sonido, rebotó el eritrocito que tiene en esta dirección y este ultrasonido capta ese eco. ¿Qué es el efecto Doppler? Miren ustedes cómo cuando la pantalla se va acercando al micrófono o al transductor, las ondas son pegaditas, es decir, son ondas de altas frecuencias, son sonidos muy intensos, muy claros. Pero a medida que la patrulla se va alejando, miren ustedes cómo la frecuencia va alejándose, es decir, la percepción sonora se va haciendo más débil. Eso es lo que nosotros percibimos como una ambulancia cuando pasa por nosotros y se va acercando, pues el sonido se va haciendo intenso, 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 pasa ya de nosotros y se va alejando y se va haciendo más débil. Se va haciendo débil porque las ondas van haciendo menos frecuentes. Ese es el efecto Doppler. El efecto Doppler se puede ver en color o se puede ver en dirección de flujo. Miren ustedes, aquí es un vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí está representado la piel y aquí está representado localizaciones del ultrasonido. Por ejemplo, en el sitio A, vean ustedes cómo las está acercando directamente al transductor y por eso se grafica un flujo positivo.
¿sí? Para arriba, claro, y se pone rojo, ¿sí? Cuando es flujo para arriba, positivo, y de color rojo, ¿sí? Miren en el lado B, ya el flujo no le está viendo directamente a la cara del transductor, sino viendo de una manera horizontal, si se podría decir, y sigue viendo un flujo positivo, pero ya no tan intenso como el otro, y ya comienza a aparecer aquí un espectro de color rojo y azul. Y pues ya cuando se va alejando el flujo, como es en el transductor C, miren ustedes cómo el flujo se va negativo. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta para el Doppler transcranial, ya para entrar a ver cómo es la técnica, es el ángulo. Ese es un error muy común que comete y he visto que pasa mucho con los residentes y por estarles corrigiendo, y es algo normal que sucede a todo el mundo, a todos nos ha pasado, pero el ángulo es cuando es un Doppler pulsado, el ángulo viene a representarse por esta línea que aparece en medio de esta línea longitudinal. Entonces debe ser 0 grados. No debe aparecer esta línea, debe alinearse con la línea longitudinal. Ese debe ser un ángulo de 0 y nos está diciendo que le estamos viendo al eritrocito realmente, y de esa manera permite una toma de velocidades reales. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta para el Doppler es un repaso del polígono de Willy-Diamond, cómo se va formando de la carótida y cómo se forma la circulación anterior y la circulación posterior del polígono de Willy. El Doppler transcranial lo que analiza son la vasculatura proximal del polígono, es decir, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, y si ponemos una ventana suboccipital, vemos la vascular y las vertebrales, ¿sí? Y pues no creo que nadie le va a decir le pudo la oftálmica, esas arterias no se pueden ver. Lo que nosotros analizamos es vasculatura proximal y tratamos de inferir velocidad. Entonces, ¿cómo se hace el rastreo? Miren ustedes, este es una tomografía axial, ¿verdad? Acá están los ojos, acá está la nuca, ¿sí? Nosotros debemos utilizar a este nivel, a nivel transtemporal, en una línea imaginaria que corte desde el trago de la oreja hacia el ángulo del ojo. En la mitad de esa línea, ahí nos ubicamos, ¿sí? El transductor con la muesca viendo hacia adelante. Entonces, de esa manera tenemos esta proyección de imagen. Lo primero que tenemos que ver es la columna contralateral. Se representa acá, ¿sí? La línea media, a veces se hace hiperecoica por la voz del cerebro, ¿sí? Aquí. De hecho, una vez que tengamos ya esta imagen, lo siguiente con el Doppler color, después del Doppler color, Doppler pulsado, después del Doppler pulsado, ya nos genera esta imagen y tenemos una velocidad sistólica y una velocidad diastólica. ¿Sí? Una vez que tengamos las velocidades, analizamos dirección, profundidad, el IP y el índice de resistencia. Es lo que vamos a ir desarrollando. Si bien vamos a tratar de ver la transtemporal, que abarca el 70% de la circulación cerebral, hay otras ventanas que nos pueden servir, como la orbitaria, la suboccipital y la submandibular. Miren ustedes, más o menos en este esqueleto se trata de representar dónde va a caer el ultrasonido. Esta es la ventana transtemporal, ¿sí? Asumiendo que aquí está el trago, acá está el ángulo del ojo, una línea imaginaria, se divide en anterior, medio y posterior, y ahí tenemos las ventanas transtemporales. Es la más usada, creo que es la que más se debe practicar. No es la única, ¿sí? Es una ventana transorbitaria y es la suboccipital. Listo. Lo principal creo que para el Doppler transcranial es el inicio, y para tener un inicio adecuado hay que tener referencias anatómicas. La más representativa, miren, aquí tenemos el ala menor de los esfenoides bilateral, ¿sí? Ya si pondríamos aquí el cerebro, aquí estaría el mesencéfalo, y alrededor del mesencéfalo se vendría a formar todo este polígono. Y es lo que vamos a estudiar. Ustedes, aquí yo puedo ver ya con la práctica, uno ya puede ver aquí está el mesencéfalo, ¿sí? Primero hay que ver que el paciente tenga ventana, viendo que el hueso contralateral. Una vez que sabemos que tiene ventana, lo siguiente que va a hacer, ver estructuras anatómicas. Mesencéfalo, línea media, diencéfalo, ala menor del esfenoide. Obviamente es un poco difícil, por lo cual
Aquí les puse ya con representación. Miren el mesencéfalo, llamado el signo de Mickey Mouse, signo de ferrocarril. ¿Sí? Esas son las estructuras anatómicas que nos dicen, ahí estoy en una posición adecuada para ya proceder al próximo paso, que va a ser ponerle color. ¿Hecho? Otra cosa, ya cuando ponemos Doppler color, el próximo paso va a ser poner Doppler pulsado, y el pulsado lo que nos interesa saber a qué profundidad nos está cayendo la muestra, el volumen muestra que vamos a tomar como referencia. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, que está el mesencéfalo, yo sé que es del lado derecho, porque el paciente lo estoy viendo, ¿no? Sabemos que lo estoy colocando en el lado derecho del transductor, vemos aquí el mesencéfalo. Alrededor del mesencéfalo va a pasar la circulación posterior, y sé que en estos lados de aquí va a venir las cerebrales anteriores. Este es del lado derecho y este va a ser del lado izquierdo. Cerebral posterior del lado derecho y este del lado izquierdo. Entonces sé que si es que a esta profundidad de 60 centímetros, más o menos a esta profundidad voy a encontrar la cerebral media de la porción N2. En la práctica, ¿qué es lo que nos interesa para una forma de aproximación en ultrasonografía crítica como para tomar decisiones? Es la velocidad del flujo, dirección del flujo y la profundidad. Aquí les traigo esta tablita, que se las dejo. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? M1, pesa 60 centímetros. Pongo Doppler, el flujo se acerca. Y la velocidad que me da es 80 centímetros sobre segundo. Entonces, si en el color no pinte bien la arteria, yo sé que esa arteria es M1. Pero si, lo mismo, 60 centímetros, 80 centímetros sobre segunda velocidad, pero el espectro en vez de acercarse se aleja, entonces este es A1. Solo sabiendo la dirección del flujo. Y por eso es bueno repasar esta tabla. Ya una vez tengamos el espectro, el análisis de la onda, nosotros nos interesa tomar velocidad sistólica, que está aquí. ¿Sí? Esta es una carótida, pero aquí está un espectro de una velocidad diastólica. Les puse más o menos para sacar el A y B, que es para lo que nos va a servir las fórmulas. Una vez que tengamos esas dos velocidades, podemos seguir el IR o el índice de resistencia y el IP. Para eso, ¿cuál es lo que nos hace falta? La velocidad media, que se saque igual que la tensión arterial media, dos diastólicas más sistólicas. Ahora sí, vamos a proceder a hacer las fórmulas. Por ejemplo, el índice de resistencia es sístole menos diástole para sístole. Lo normal es 0,7. Y es sístole menos diástole para la velocidad media que sacamos previamente. Lo normal es de 0,6 a 1,19. Otros textos lo citan como 0,5. Estas medidas que prácticamente nos van a servir para un abordaje casi inmediato en áreas críticas. Entonces, ¿en dónde hay IP y R elevado? Hipertensión intracraniana, meningitis, encefalopatía, en pacientes que están entrando en muerte encefálica. ¿Y cuándo disminuye? En vasoespasmo, en estenosis, en hiperemia. Esta es una gráfica común que encuentran en Google. Si ustedes ponen Doppler transcranial, creo que es la primera que les aparece, y es muy buena porque prácticamente en una línea del tiempo les dice que puede pasar si ustedes tienen un IP, un flujo normal, pero el paciente puede evolucionar para mal. Miren, puede ir aumentando la presión craneal al punto de que va perdiendo diástole y luego ya solo se queda con espigas sistólicas. Por lo contrario, ustedes pueden, si su paciente con hemorragia suprarrenal puede crear velocidad, puede irse al otro lado. ¿En qué? Las indicaciones del Doppler transcranial: trauma encefálico, hipertensión endocrinal, hemorragia suprarrenal, SB, meningitis y muerte encefálica. En todas esas patologías se puede usar el Doppler transcranial. Por ejemplo, este es un ejemplo. Miren aquí en el punto rojo es donde está mi transductor. Asumamos que hicimos este Doppler transcranial de entrada, vemos cómo se dibuja todo el polígono de Willis, toda la arteria media bien marcada en color. Llegó a las 5 de la mañana, le hacemos a las 12 de la tarde al mismo paciente el Doppler y ya no vemos la parte de la porción de la cerebral media. Hacemos una angiotomografía y corrobora nuestros. ¿Sí? Todo esto obviamente acompañado con la clínica. El paciente
tuvo que ponerse básico y presentar un tipo de pareja. Esto es de muerte encefálica. Miren ustedes, en ciertos países, que eso también se ve mucho en emergencia, pacientes por trauma, accidente de moto, sin casco. ¿Hasta qué punto debemos abordarlo como paciente respetable o ya como paciente donante? Y para eso nos sirve el toque transcranial. En algunos países basta el examen clínico y en países como el nuestro hay que complementar el examen clínico con el examen diagnóstico de imagen, como en este caso es la angiografía. Miren ustedes cómo la fase de la muerte encefálica se va poniendo. Primero vamos perdiendo diástole, como le pasó a nuestro luego ya se ve flujo sistólico, luego se ve una etapa de flujo reverberante y luego se ve solo espigas sistólicas. Y en la angiografía, como es en las carótidas y no se ve el polígono del Willis, solo se ve la circulación de la carótida externa. ¿Sí? Entonces, esta es una angiografía de un paciente muerto. Creo que eso es lo que yo les tengo por dar. Por último, las fórmulas. Con el Doppler transcranial, como les dije, lo más importante creo que es el IT y el IR, porque con eso ustedes pueden inferir presión intracraneal elevada o baja. Por ejemplo, este paciente tenía 2.98 de IT. Si nosotros hacemos esta fórmula, nos sale que nuestro paciente de presión intracraneal tiene 31. ¿Sí? O sea, netamente el paciente está con una PIC elevada, tiene infarto craneano. Ese paciente teníamos con una TAM media de 140, o sea, le teníamos con una presión arterial a reventar, y por eso alcanzábamos presiones de perdón aceptables, pero sí nos sirve estas fórmulas, no son 100% sensibles ni específicas, pero sirven para casos y sacar por lo menos tener un dato objetivo. Por mi parte es todo. Les puedo ayudar les dejo el mail para alguna pregunta o si quieren que les comparta algún tipo de artículo que les haya interesado y me quedo dispuesto para cualquier pregunta. Hola Isra, ¿qué tal? Gracias por tu intervención.